Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, ministro, muy buenos días a la mesa de trabajo, muy buenos días a su inmensa audiencia nacional e internacional. Listos para escuchar la última biografía repugnante de estos bandidos de las FARC. Creo que hoy nos va a hablar del sargento Pascuas, ¿no? Así es, ministro. Hoy cerramos la lista de los principales asesinos de este grupo terrorista llamado las FARC, de tanto afecto por parte del actual gobierno de Juan Manuel Santos, pero de tanta repugnancia por parte del común de los colombianos. Hoy solamente hablaremos de Miguel Ángel Pascuas y nos quedaría un último programa para hacer un pequeño resumen y mencionar unos cuantos más asesinos que no son tan importantes, aun cuando sí son muy criminales. Vamos a hablar de Miguel Ángel Pascuas, alias Sargento Pascuas. Este terrorista nació el 20 de noviembre de 1940 en Neiva. Es conocido como Sargento Pascuas o Muerte Negra. Durante muchos años se le decía Muerte Negra. Es uno de los fundadores de las FARC. Con Jaime Guaraca son los únicos dos sobrevivientes fundadores de este grupo terrorista. Es hijo natural de la señora Anaís Pascuas Santos, con un señor Darío Duzán, quien no le dio el apellido, de modo que su nombre quedó Miguel Ángel Pascuas Santos. Su madre le cocinaba al cura párroco del municipio de Órganos y luego del municipio de San Luis en el Huila. A la muerte de la mamá, Pascuas ingresó a la guerrilla en enero de 1960. Fue incorporado por el propio Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, y recibió el alias de Sargento Pascuas. Este asesino también es el único sobreviviente de la legendaria Operación Marquetalia, ordenada por el presidente Guillermo León Valencia el 27 de mayo de 1964, en la cual el ejército, bajo las órdenes del general Hernando Currea Cubides y el teniente coronel José Joaquín Matallana, enfrentó a la naciente organización terrorista más cruenta del continente. Indican documentos del Ejército Nacional que en Marquetalia participaron 2.400 soldados de infantería con el apoyo de 2 helicópteros Kaman, 2 Iracois y uno de observación y sus 9 tripulantes. Los periodistas afectos al crimen organizados y distribuidos en varios periódicos nacionales hablan de una operación de 16.000 hombres para exagerar la participación del ejército y darle connotación de héroes a sus 200 guerrilleros. ¿Qué daño le hacen a la verdad? Que los periodistas deberían proteger en su afán por inmortalizar a los criminales como prohombres, cambian las cosas. La Operación Marquetalia. Contra esta guerrilla que había iniciado su historia sanguinaria secuestrando a empresarios colombianos que estaban produciendo riqueza en medio de esas selvas inhóspitas, marcó un hito en la historia de Colombia porque destapó una organización terrorista clandestina liderada por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Pascuas huyó por las montañas de la Cordillera Central a la persecución de las tropas y se escondió en Río Chiquito, un sector selvático que comprende áreas de los municipios de Silvia, Insá y Belalcázar en el departamento del Cauca. Miguel Ángel Pascuas lleva más de 50 años cometiendo toda clase de crímenes y violaciones en las montañas y selvas de Colombia. En 1979 asumió el comando del Sexto Frente de las FARC, el cual se estableció en la parte alta de la Cordillera Central, ocupando un espacio seguro para instalar allí al llamado secretariado del grupo terrorista, conocido como el Azote del Cauca. En el decenio de los 80, las FARC se adueñaron de ese territorio y se establecieron en los municipios del norte del Cauca bajo el mando del señor Pascuas. Desde allí, nos relata el investigador Javier Alexander Macías, desató las acciones que le hicieron un guerrillero implacable, incluso con las comunidades indígenas de esos territorios. Luis Eduardo Celis, periodista de la Fundación Nuevo Arco Iris, expresó que el hombre es un viejo zorro, pero no quiere a los indígenas. Ha sido muy hostil con ellos. Este señor ha sido un criminal de indígenas. Fue una persona muy cercana a Guillermo Sáenz, alias Alfonso Cano, tanto que le envió a la única mujer de su confianza encargada de sus anillos de seguridad, Magali Granobles,
alias Mayerly, para que el viejo Pascuas la entrenara. Mayerly fue abatida junto a 12 guerrilleros el 10 de julio del 2010. Aunque el sargento Pascuas ya no es el cabecilla operativo, es respetado porque, esto lo dice Luis Eduardo Solís también, él es un viejo con mucha experiencia y conocimiento del territorio y dice cómo y cuándo se mueven, especialmente en el Cauca. Hay otros jefes que mueven la cosa día a día, como Pacho Chino, pero todos le obedecen a él. Es que Pacho Chino ha sido el que ha sido entrenado por Pascuas para reemplazarlo como el azote en el departamento del Cauca. Narcotráfico. Una de las fuentes de financiación del Sexto Frente de las FARC en el Cauca, además de secuestros y extorsiones, han sido los cultivos de coca y marihuana. Informes de inteligencia señalan que el manejo total de la franquicia en el Cauca es por parte de alias Pascuas, integrante del secretariado de las FARC. En realidad él no hace parte del secretariado, hace parte del Estado Mayor. Y uno de los centros de mayor producción es la vereda de La Cominera, en Corinto, Cauca. Este frente es el centro financiero porque ellos suministran dinero para los jefes de la organización narcoterrorista FARC. Es un corredor cerca al Pacífico. En operaciones militares, el Sexto Frente ha sufrido la destrucción de 22 invernaderos de marihuana, 17 en Corinto y 5 en Caloto, además del decomiso de gran cantidad de droga lista para su comercialización y la destrucción de laboratorios y cristalizaderos de cocaína, pérdidas que suman no menos de 138.000 millones de pesos, según el investigador Alexander Macías. Crímenes cometidos. A alias Sargento Pascuas se le acusa de 600 hostigamientos a la fuerza pública. Estos hostigamientos son ráfagas o disparos con el fin de causar zozobra y luego retirarse sin dar oportunidad de enfrentamiento. Pero pues no dejan tranquila a la población y particularmente en los departamentos en donde las pequeñas estaciones de policía tratan de darle alguna seguridad a los municipios de esta región del país. Se le acusa de 14 asaltos terroristas a poblaciones inermes, 14. Entre tales asaltos están 7 masacres cometidas en el solo municipio de Toribío, Cauca, así. La primera, el 13 de enero de 1983. El segundo asalto fue el 14 de abril de 1985, cuando atacaron el puesto de policía. El tercero en 1990. El cuarto fue el 7 de agosto del 95, con asalto al Banco Agraria. Esto lo llama el gobierno crimen político. El quinto fue el 11 de julio del 2002, la primera vez que atacaban el pueblo con pipetas de gas. Lo atacaron entre las 1:15 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente. Se contaron 60 explosiones de pipetas. El sexto asalto fue el 14 de abril del 2005, también con pipetas, entre las 6:15 de la mañana y las 4:30 de la tarde. El séptimo fue la chiva bomba del 9 de julio del 2011. Un camión cargado de explosivos ocasionó muertes y destrucción. Y todo esto no ha sido gratis. Calculan las autoridades que en los solos asaltos criminales en el departamento del Cauca, el sargento Pascuas asesinó a unas 800 personas. Fue el autor del ataque al municipio del Tablón en Corinto en el 2009, cuando asesinaron 8 soldados y 9 más quedaron heridos. Alias Sargento Pascuas no tiene capacidad de negociación, aunque se le reconoce su capacidad de penetrar organizaciones indígenas, fusil en mano, que siempre ha sido su más convincente argumento. Es un analfabeta en materia política, pero se dice que ya aprendió a leer y escribir. Luego de lustros dedicados al crimen, la organización terrorista FARC lo trasladó a Cuba por varios años para tratarle problemas de salud. Se le dificulta caminar y ya está muy enfermo. En una entrevista reciente, alias Sargento Pascuas manifestó varias cosas que nos desnudan la realidad del pensamiento de las FARC. Recordemos que es uno de sus fundadores. Pascuas sueña con que en Colombia alguien tome el poder como Chávez en Venezuela. Ese es el verdadero propósito de las FARC. No es la paz como lo pregonan, es el poder total y absoluto. Pascuas dice que quizás ahora, con la paz sobre la mesa, haya un enfrentamiento del pueblo colombiano contra los capitalistas. ¿Cómo sería de bueno que los empresarios que se han prestado para este proceso criminal apodado de paz escucharan esto?
Todo esto es la lucha de clases promulgada desde sus comienzos por el comunismo internacional. Dice también alias Sargento Pascuas, que la ciudad es un peligro, que tiene terror a lo que está sucediendo de la concentración de los criminales. La ciudad es un peligro. Y vean lo que dice: hay muchos ladrones, delincuentes y paramilitares. Cualquiera le zampa a uno un tiro por ahí. Hay también muchos que puedan mirarnos mal. El cinismo es impresionante. Por una parte, todo el que no sea pro-FARC lo tachan de paramilitar, y por la otra reclama no solo su seguridad, la que vulneró a los ciudadanos de bien durante toda su larga vida, sino también quiere que lo miren bien. Con más de 800 asesinatos, solo lo puede mirar bien el actual gobierno de Juan Manuel Santos. La siguiente es la información que figura en Internet sobre la petición de información por su captura por las autoridades de los Estados Unidos. Está acusado por los organismos de inteligencia de ser el enlace con las bandas de narcotraficantes para sacar marihuana y cocaína por las montañas del Cauca hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Por eso fue cobijado con circular roja de Interpol hace más de 10 años. Miguel Ángel Pascuas Santos también es conocido como Sargento Pascuas y también como Humberto. Dicen los Estados Unidos, es un miembro del Estado Mayor y cabecilla del Sexto Frente de las FARC. Ha participado en el establecimiento e implementación de las políticas de cocaína de las FARC y ha dirigido y controlado la producción, fabricación y distribución de cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y al mundo. Ha establecido impuesto al comercio de drogas ilícitas en Colombia para levantar fondos para las FARC y ha asesinado a cientos de personas por violar o interferir el negocio de la cocaína. El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa hasta de $2.5 millones a quien suministre información que conduzca al arresto o a la condena de Miguel Ángel Pascuas Santos, alias el Sargento Pascuas. Aún así, fue aceptado el 17 de octubre del 2012 como negociador de las FARC por el gobierno de Juan Manuel Santos. Está pedido no solamente por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, sino por el Departamento de Estado. Y hasta aquí terminamos los principales cabecillas de las FARC pertenecientes tanto al secretariado de esa organización criminal como al Estado Mayor de la misma. Nos queda un último programa para hacer un pequeño recuento y señalar algunos más que, si bien son unos terribles asesinos, pues no tenemos un prontuario muy grande, porque al estar escondidos en las filas de sus jefes, de sus cabecillas, quien realmente es perseguido por la justicia es más el cabecilla que los guerrilleros rasos. Agradezco, señor ministro, a usted el haberme dado la oportunidad de relatarle todas estas historias al pueblo colombiano, porque a veces la memoria es débil en los colombianos y empezamos a creer que estos terribles asesinos son unos prohombres. 800 muertos se le imputan a este salvaje, a este bárbaro, a este criminal, a este terrorista, que es un héroe para las FARC, un héroe de la lucha por el pueblo, que la ejercen matando al pueblo, matando a la gente, asesinando a la gente más humilde. Esa ha sido la historia de las FARC. Somos el ejército del pueblo, sí, porque lo asesinamos todos los días. Hoy tenemos, coronel, las noticias sobre lo que era Raúl Reyes con las niñitas que le llevaban. Niñitas que secuestraban, se las llevaban de sus casas, se las entregaban a él y entonces él las usaba sexualmente, y una y después la otra y después la otra, y hay narraciones absolutamente estremecedoras. Pero ¿cómo será la inseguridad en Colombia que Romaña se fue de Tumaco por razones de seguridad? ¿Cómo le parece? También los fleteros en Bogotá están protestando porque no tienen medidas de seguridad adecuada para desarrollar su objetivo criminal. Vamos pues con esos temas fundamentales. Esto no ha terminado y vamos a recoger en alguna fórmula documental, electrónica o de papel, este trabajo fabuloso, fantástico, sensacional que ha hecho el coronel Plazas para recordarle a los colombianos, para refrescarles la memoria sobre lo que estos bandidos son, para que todos, empresarios, rectores de universidades, jóvenes estudiantes y no tan jóvenes profesionales, recuerden
con qué clase de criminales estamos hablando. Señor Coronel Luis Alfonso Plaza, seguimos en sintonía y muchísimas gracias por esta contribución maravillosa que usted hace a la memoria histórica de este país. Muchas gracias, ministro, muchas gracias a la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y un afectuoso saludo a toda la audiencia de este maravilloso programa en Colombia y en el mundo. Era el coronel Luis Alfonso Plazas Vega quien terminaba esta narración de los prontuarios criminales, las biografías macabras de estos asesinos de las FARC que remataban con este sargento Pascuas, a quien se le atribuyen puntualmente y con toda precisión 800 muertos.